Eu vou começar com a primeira questão, que fala sobre os desafios que as mulheres estão enfrentando nessa crise econômica por meio da pandemia e como que isso tem aumentado todos os problemas que as mulheres vêm enfrentando. Então, vou começar com a primeira questão que me chegou, que é que desafios enfrentam as mulheres em la crise socioeconômica que foi generada por el COVID-19 e como agudiza esta crise de los cuidados que já se venia evidenciando em la região. Ok, bom, a situação das mulheres negras no Brasil, ela nunca foi fácil, ou sequer foi vista como uma situação vivenciada pelo ser mulher. E aí, o que a gente está pensando é aquela mulher que é vista como algo privado, algo que deve ser protegido e cuidado pelo homem, que é o seu proprietário, e a quem ela responde e deve obediência. Isso eu estou sendo bem rasa, falando da situação das mulheres brancas. Então, a situação das mulheres negras em Brasil nunca ha sido fácil e nem sequer se ha visto como a situação que foi experimentada por ser mulher. E logo pensar em essa mulher que é vista como algo privado, particular, que deve ser protegida e cuidada por el homem, que é seu dueño, a quem ela responde e deve obediência. Esto é muito superficial em uma visão de ser uma mulher branca. Para nós, mulheres negras, o nosso lugar sempre foi no espaço público, lutando para garantir a sobrevivência dos nossos e sofrendo por ter propriedade, e nunca sendo vista como um ser a ser protegido e a ser cuidado. Para nosotras, las mujeres negras, nuestro lugar siempre ha estado en el espacio público, luchando para garantizar la supervivencia de los suyos, sufriendo por ser propiedad, pero no por ser un ser que debe ser protegido o cuidado. Eu trago esse elemento histórico para poder reafirmar que a situação das mulheres na atualidade, com a pandemia, continua sendo de uma tentativa de manter a vida das pessoas que estão próximas e de nós mesmas. A grande questão é que todas as dificuldades que já são enfrentadas cotidianamente para este grupo se acentuam mais ainda com a pandemia. Traigo este elemento histórico para reafirmar que a situação das mulheres negras, hoje em dia, com a pandemia, sigue sendo um intento de manter a vida de quienes estão cerca de ellas e de ellas mesmas. A grande pergunta é que todas as dificuldades que este grupo enfrenta diariamente se acentua aún mais com a pandemia. A perda da renda das mulheres que estão em subemprego, a dispensa em massa das trabalhadoras domésticas, que são mais de 80% negras, a permanência das crianças e adolescentes em casa, sem escola e merenda escolar, aumentando assim as despesas, a dependência do auxílio dos governos para arcar com as despesas mínimas, são alguns elementos que têm tirado o sono e a saúde das mulheres negras. A pérdida de ingressos de las mujeres que están subempleadas, los despidos masivos de trabajadoras domésticas, de ellas más de 80% negras, la permanencia de niños, niñas y adolescentes en el hogar, sin comidas escolares y sin escuela, gastos mínimos, son algunos elementos que han tomado el sueño e a saúde das mulheres negras. Juntamente a esses elementos do âmbito econômico, eu trago a vulnerabilidade da situação de saúde pública, que não garante o atendimento às pessoas doentes, nem de forma preventiva
e muito menos nos atendimentos de emergência. A falta de acesso ao saneamento básico e à água tratada é uma outra situação que a gente precisa observar. Junto con estos elementos del alcance económico, traigo la vulnerabilidad de la situación de la salud pública, que no garantiza la atención a las personas enfermas, ni de manera preventiva y mucho menos en la atención de emergencia. La falta de acceso a saneamiento básico y agua tratada es otra situación a observar. Segundo um levantamento do IBGE, que é o instituto que faz as pesquisas aqui, no país há cerca de 11,4 milhões de famílias formadas por mães solteiras. Desse percentual, desse número, 7,4 milhões são mulheres negras, mães solteiras negras. Cerca de 40% desses lares não têm acesso a direitos básicos, como rede de esgoto. 8,8% não usufruem de coleta de lixo e 13,95% não recebem abastecimento de água. Já no caso das famílias brancas, mesmo as que ainda estão numa situação de vulnerabilidade social, as estatísticas são bem diferentes. 27,5% não têm acesso à rede de esgoto, 3,7% não conta com a coleta de lixo e 9,4% não recebem abastecimento de água. Do total da população brasileira, 48% não tem acesso ao saneamento básico. Según una encuesta realizada por el IBGE, que es el Instituto de Estadística, hay alrededor de 11,4 millones de familias en el país formadas por madres solteras, de las cuales 7,4 millones son negras. Alrededor del 40% de estos hogares no tienen acceso a derechos básicos, como un sistema de alcantarillado. El 8,8% no disfruta de la recolección de basura y el 13,95% no recibe suministro de agua. En el caso de las familias con mujeres blancas, incluso quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad social, las estadísticas son diferentes. El 27,7% no tiene acceso a la red de alcantarillado. 3,7% no tiene recolección de basura y 9,4% no recibe suministro de agua. Del total de la población brasileña, el 48% no tiene acceso a saneamiento básico. Estes números nos ajudam a compreender o porquê de mais de 70% dos doentes e mortes por Covid-19 aqui no Brasil serem negros ou pardos, sendo quase 60% homens. Quem cuida desses doentes? Estas cifras nos ayudan a entender por qué más del 70% de los enfermos y personas muertas por COVID-19 son personas negras o marrones en Brasil, casi el 60% de los cuales son hombres. ¿A quién le importan estos pacientes? Estamos lutando no Brasil para manter a transparência dos números e dados das pessoas referentes à doença, para que isso nos ajude na construção de ações de combate e prevenção, principalmente por meio dos municípios e estados, já que o governo federal optou claramente por uma política genocida para eliminar a população mais vulnerabilizada no Brasil. Estamos luchando en Brasil para mantener la transparencia en los números y datos de personas, refiriéndonos a la enfermedad, para que esto ayude en la construcción de acciones de combate y prevención, principalmente a través de los municipios y estados, ya que el gobierno federal claramente optó por una política genocida para eliminar a la población más vulnerable de Brasil. Mas um elemento que eu trago é a violência doméstica que cresce a cada dia. Hoje, fazer uma denúncia, conseguir uma medida protetiva, torna-se mais difícil com a pandemia.
as mulheres estão tendo que conviver com seus agressores nas suas casas e não contam com os poucos equipamentos de serviço e acolhimento às vítimas em pleno funcionamento. Esses serviços não funcionam plenamente. Otro elemento que traigo es la violencia doméstica, que crece todos los días. Hoy, presentar una queja, obtener una medida de protección, se vuelve más difícil con la pandemia. Las mujeres tienen que vivir con sus agresores en sus hogares y no tienen los pocos equipos de servicio y refugio para las víctimas en pleno funcionamiento. E o que as organizações baseadas em fé, em ajuda e serviço estão fazendo para acompanhar essas mulheres? Já é a segunda questão. La segunda cuestión es, ¿qué están haciendo las organizaciones basadas en fe en su labor de diaconía y servicio para acompañar a estas mujeres? Sim, então, eu vou falar a partir desse lugar, que é o lugar que Koinonia tem ocupado e trazer algumas informações sobre o que a gente está fazendo. Entonces voy a hablar desde el lugar que estamos ocupando en cuanto Koinonia y voy a hablar un poco lo que Koinonia está haciendo en el momento. Bom, nós de Koinonia, nós acompanhamos as ações principalmente dos terreiros de candomblé em Salvador, que têm sido espaços de acolhimento e distribuição de alimentos e itens de higiene nas suas comunidades. No nosso diálogo com as lideranças, a gente tem questionado como estão as situações de violência e de conflito em cada localidade. Nosotros en Koinonia seguimos las acciones principalmente de los terreros de candomblé, que son la religión afro-brasileña, candomblé, ¿verdad? En Salvador, Bahía, que han sido espacios para recibir y distribuir alimentos y artículos de higiene en sus comunidades. En nuestros diálogos con los líderes, cuestionamos la situación de violencia y conflictos en las localidades. Estamos trocando informações, orientações de como agir e que encaminhamentos dar nos casos mais urgentes. A Rede de Mulheres Negras da Bahia tem sido uma articulação que tem propagado muita informação e acompanhado casos de mulheres e população LGBTQI+, que têm sofrido violências durante esse período. Estamos intercambiando información, orientación sobre cómo actuar y qué referencias dar en los casos más urgentes. La Red de Mujeres Negras de Bahía ha sido una articulación que ha difundido mucha información y ha seguido casos de mujeres y población LGBTQI+, que también ha sufrido mucha violencia. Na região do Baixo Sul da Bahia, a articulação de mulheres tem se reunido regularmente com a equipe de Koinonia para coordenar ações de produção e distribuição de máscaras nas comunidades, bem como ações de comunicação. Nessa região, não dialogamos diretamente com igrejas ou terreiros, mas um parceiro que temos, junto com as comunidades quilombolas, é a Pastoral Católica, que atua na região e dialoga conosco na articulação de mulheres. En la región del Bajo Sur, la articulación de mujeres se ha reunido regularmente con el equipo de Koinonia para coordinar acciones para la producción y distribución de máscaras en las comunidades, así como acciones de comunicación. En esta región no hablamos directamente con iglesias o terreiros, pero un socio que tenemos, una parcería que tenemos, la Pastoral Católica, trabaja en la región y dialoga con nosotros y nosotras en la articulación de las mujeres. Bom, então, que recomendações, que estratégias a gente está implantando para acompanhar essas mulheres? La otra cuestión. La tercera cuestión es, ¿qué recomendaciones y qué estrategias están implementando para acompañar a estas mujeres?
Bom, como infelizmente essa situação não vai se resolver a curto prazo, pensamos em como podemos contribuir para a manutenção da vida nas comunidades. Assim, acreditamos que manter o fluxo de informações de forma direta é um dos nossos papéis, bem como contribuir com a ajuda humanitária de forma direta, mesmo que isso seja pouco. Como desafortunadamente esta situação não se resolverá no curto plazo, estamos pensando em como podemos contribuir ao mantenimiento da vida em las comunidades. Por lo tanto, creemos que mantener el flujo de información directamente es una de nuestras funciones, así como contribuir directamente con la ayuda humanitaria, aunque sea con poco. Produzir materiais de informação específica para as comunidades tradicionais é fundamental, tendo em vista que são propagados, são programas diferentes de acesso a auxílios, digo, auxílios do governo, e existem especificidades de acordo com cada município e região. Producir materiales de información específicos para las comunidades tradicionales es esencial, considerando que son diferentes programas para acceder a la ayuda gubernamental. Hay especificidades según los municipios y las regiones. Na área urbana, acreditamos ser importante ajudar as casas de candomblé a conseguir apoios para itens básicos de alimentação e higiene, de forma a atender as questões mais urgentes. En el área urbana, creemos que es importante ayudar a las casas de candomblé a obtener apoyo para alimentos y artículos básicos de higiene para resolver los problemas más urgentes. O papel de Koinonia sempre foi na produção de informação, notícias, conectar grupos e iniciativas. Assim, continuamos a explicar, produzir informações diretas, criar materiais de formação a serem usados pelas comunidades, como vídeos e podcasts. Nosso foco durante esse período será na produção de materiais específicos para as comunidades negras tradicionais, com atenção maior às mulheres. El rol de Koinonia siempre ha sido producir información, noticias, conectar grupos e iniciativas. Así que continuamos explicando, produciendo información diversa, creando materiales de capacitación para ser utilizados por las comunidades como videos y podcasts. Nuestro enfoque durante este período estará en la producción de materiales específicos para las comunidades negras tradicionales, con mayor atención a las mujeres. Acreditamos que teremos grande desafio institucional de nos repensarmos no pós-pandemia, assim como todas as organizações que atuam de forma direta com as comunidades. Creemos que tendremos un gran desafío institucional para repensarnos en la post-pandemia, así como a todas las organizaciones que trabajan directamente con las comunidades. 2 minutos. O FEACT Brasil, ele tem atuado com ajuda humanitária, né, com a ACT Aliança, em 2 iniciativas aqui no Brasil, já estão em curso. Para indígenas, com recorte de gêneros liderado pela SESI, né, que vocês podem ter mais informações no site da SESI, e em São Paulo, com periferias e interior, que está liderado por Koinonia, que vocês podem ter mais informações no site de Koinonia. Entonces, FEACT Brasil, que es el foro de ACT en Brasil, ha actuado con ayuda humanitaria como alianza en 2 iniciativas. Una para los pueblos indígenas, que tiene un recorte de género dirigido por la SESI, y pueden buscar más informaciones en su sitio web. Y en São Paulo, en la periferia y en el campo, liderado por Koinonia. Y también pueden buscar más información a este respecto en el sitio web de Koinonia. Agradeço a paciência
pelas duas línguas e na próxima estarei hablando em espanhol com vocês. Yo agradezco la paciencia de ustedes por escuchar en dos lenguas y en la próxima vez estaré hablando en español con ustedes. Muito obrigado, Ana. Ya. Muchas gracias, Ana. Gracias. Damos la cordial bienvenida a nuestra segunda ponente, es Viviana Machuca, bachiller superior en teología y licenciada en ciencias teologías. Tiene una maestría en filosofía latinoamericana con estudios en género, feminismo y construcción de paz. Es investigadora en relación a las teologías y los abordajes filosóficos de los feminismos en América Latina y su relación con problemas sociales enfocados en las mujeres y la niñez en contextos frágiles. Actualmente es gerente de relaciones interinstitucionales de World Vision Colombia, integrante del equipo de género del Diálogo Intereclesial por la Paz en Colombia y Paz. Bienvenida, Viviana, dejo el micrófono a ti. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a las colegas que están dando también estos puntos de reflexión tan importantes en torno a este tema. Quisiera empezar diciendo que como el Diálogo Intereclesial por la Paz venimos acompañando el proceso de paz y continuamos con el trabajo en diferentes dimensiones para la construcción de la misma. Desde la fe, las iglesias, haciendo teología, haciendo trabajo comunitario e incidencia para realmente llegar a la paz que queremos. Este trabajo lo hacemos en coalición. El DIPAZ es una plataforma en donde convergen organizaciones, universidades, confesionales e iglesias que compartimos esta misma búsqueda de la paz y de la no violencia hace bastante tiempo en el país. Como integrante del Comité de Género del Diálogo Intereclesial por la Paz, venimos adelantando procesos para sensibilizar, para formar y tomar acciones para garantizar realmente una participación efectiva de las mujeres y una vida libre de violencia en los diferentes ámbitos. A pesar de que hemos avanzado y hemos estado trabajando sistemáticamente en esto, reconocemos que es un largo camino que debemos aún adelantar para una vida plena para todos y para todas, ¿no? En la medida que también las mujeres, las niñas, los niños están bien en una sociedad, hay bienestar para todas y todas, y sobre todo para esta casa común que compartimos como en el medio ambiente. Especialmente desde el enfoque de las violencias interseccionales. Esta es una categoría bastante importante que hemos estado entrando en diálogo hace muchos años con la teología. Esta categoría de violencias interseccionales que nos las plantea el feminismo negro de los Estados Unidos, indicándonos que hay unas violencias múltiples y simultáneas que de acuerdo al género, a la orientación, a la condición social y demás, pues hay mayor interseccionalidad de violencias. Entonces, digamos que venimos reconociendo que las mujeres, las niñas, especialmente las mujeres migrantes, refugiadas, las mujeres indígenas, afrodescendientes y aquellas que viven en lugares dispersos, en zonas fronterizas, en zonas dispersas, pues viven allí unas realidades bastante álgidas. También como DIPAZ hemos venido señalando entonces la importancia y la deuda que tenemos con las mujeres rurales, con la participación efectiva de las mujeres en los procesos de paz. Tenemos una deuda enorme con aquellas mujeres que trabajaron en este proceso de paz, es decir, aquellas excombatientes y sobre todo las lideresas sociales y comunitarias que, pues como ustedes saben, ha venido en aumento el asesinato sistemático de estas mujeres que han tenido que superar las barreras de tomar un liderazgo que hay, digamos, las barreras que tenemos introyectadas nosotras mismas, pero las barreras que las familias nos crean, las comunidades, ¿verdad? Y la sociedad. Sin embargo, pues nos enfrentamos a una realidad de asesinatos sistemáticos y en aumento del liderazgo de las mujeres, ¿no?
Entonces ahí venimos señalando por medio de los informes de seguimiento a la implementación del acuerdo y el trabajo en redes que tenemos, insistiendo en estos asuntos, incluso llevando estas voces ante mecanismos como la CEDAW, entre otros. En torno entonces a la pandemia, quisiera aportar que si bien los hombres son las principales víctimas mortales del COVID y cuentan con una ligera mayoría de los infectados, pues esta pandemia no solo tiene unas afectaciones físicas, creo que también hay que estar dimensionando esos efectos indirectos y colaterales de esta pandemia, que son múltiples y se agudizan para la vida de las mujeres y la niñez. Así entiendo que esta crisis nos devela más bien una pandemia previa que teníamos, la pandemia de la desigualdad, y nos muestra también un capitalismo arrasador de nuestro medio ambiente y realmente para nada una economía pensada para la vida. Pero señalemos entonces en este primer momento sobre desafíos por lo menos dos. Uno en torno a la desigualdad y otro en torno a las violencias basadas en género. Por un lado, ya por años las feministas y la teología, incluida allí también, nos ayudaron a ver la desigualdad como un foco de interés especial en relación a la importancia del trabajo no remunerado de las mujeres. Este trabajo no remunerado representa cerca del 23,5%, otros hablan del 25% del Producto Interno Bruto de los países. En este sentido, entonces también se relaciona la reflexión en torno a las sobrecargas del trabajo no remunerado en tiempos normales, digamos, previo al COVID. Ya veíamos, por ejemplo, en el caso colombiano, y gracias a la encuesta nacional de uso del tiempo, nos indica que las mujeres dedican al trabajo no remunerado cerca de 7 horas 14 minutos diarios, mientras que los hombres usan 3 horas 25 minutos para este tipo de labores. Para las mujeres, entonces, fíjense que representa casi 8 horas, es decir, una jornada laboral completa para el caso de la legislación colombiana, es decir, estamos hablando de la doble, de la triple y demás jornadas, y en este caso, pues una jornada no remunerada, no reconocida y por demás subyugada, ¿no? Con el COVID se ha dado una triplicación de este trabajo, como ya lo han señalado varios, pues obviamente el cierre de los colegios hace que las mujeres tengan más sobrecargas en el acompañamiento y la educación de los hijos, en el trabajo de la casa, más las medidas, por ejemplo, de bioseguridad que aumenta el trabajo, de estar limpiando y demás, y la alimentación, ¿no? Además, el cuidado de las personas mayores, niños, niñas que generalmente se sobrecargan, a las mujeres y a las niñas especialmente. Tendríamos que señalar además que aún permanece, y digamos esto va a seguir agudizando esas brechas que ya teníamos para que las niñas, por ejemplo las niñas rurales, indígenas, afrodescendientes, se mantuvieran en el sistema educativo. Esto, digamos, la educación en casa y digamos esta multiplicidad de trabajos para las mujeres y las niñas, pues va a tener una afectación en este sentido, pero sobre todo también habría que señalar esas brechas del uso de las tecnologías para el fin educativo en este caso, y sobre todo en zonas rurales y demás. Entonces hay unas brechas entre las ciudades principales y la ciudad del uso de las tecnologías, y en esta brecha aún más el uso de las tecnologías por parte de las mujeres y las niñas. Así pues, esta coyuntura nos ayuda a visibilizar algo que ya se venía haciendo desde las feministas en torno a la economía del cuidado. Esta economía del cuidado que no tiene una dimensión importante en las economías tradicionales, lineales, de medio fin, ¿verdad? Más bien diríamos de esas economías necróticas que no tienen en cuenta esta economía del cuidado. Y allí veníamos entonces visibilizando el trabajo del cuidado no remunerado, por demás desconocido, y la importancia de tomar medidas pedagógicas y cambios culturales, pero además un trabajo de incidencia en políticas y leyes en torno al cuidado. Entonces, el cuidado desde esta perspectiva es un pilar, lo leemos como un pilar de toda la economía, ¿no?
Esto es lo que nos ha aportado desde allí esta lógica de la economía del cuidado. Para finalizar este punto, entonces solamente traer la voz del teólogo y filósofo Byung-Chul Han, nos plantea en relación a que esta pandemia en particular pone en relieve los problemas sociales, los fallos y las diferencias de cada sociedad. Por ejemplo, entonces, allí nos señala cómo mayoritariamente las víctimas por COVID en el caso de los Estados Unidos son afrodescendientes y latinos, ¿no? Y cómo, digamos, va a seguir aumentando esa vulnerabilidad a enfermarse y morir por esta pandemia a aquellos trabajadores pobres, digamos, que tienen trabajos informales de origen inmigrante en zonas periféricas de las grandes ciudades, en donde pues va a seguir en aumento esta tendencia. Entonces, lo que estamos diciendo es que esta pandemia lo que hace es de alguna forma dejar ver esto que ya venía pasando y que se empieza a agudizar. Para el caso del aumento les dije 2 desafíos, el otro era entonces la violencia basada en género, especialmente la violencia intrafamiliar hacia las mujeres. Para el caso colombiano hay un aumento de 142% de llamadas a la línea 155, es decir, la línea de atención a violencias. Y también tendríamos que reconocer que, bueno, pues por un lado, puede ser que haya mayor confiabilidad al sistema de denuncia, pues, o digamos, de todas formas, aquí nos queda un subregistro alto de este tipo de reportes, pero el aumento es impresionante. El 73% de los casos de estas violencias intrafamiliares ocurren al interior de las viviendas y se presenta mayormente los fines de semana, y entre semana se presentan las horas de descanso, lo que lleva a la necesidad de pensarnos en torno a la eliminación de violencias al interior de los hogares, pensarnos esas lógicas de silenciamiento, de perpetuación de las violencias, que incluso ha pasado por marcos bíblico-teológicos que justifican el uso de la violencia en el marco de los hogares, en el marco de las relaciones. Digamos, aquí no quisiéramos pasarnos, no voy a desarrollar el tema, pero aquí deberíamos señalar cifras de feminicidios que se han dado en este confinamiento. Sobre todo algo que se está haciendo son cifras también de sobrevivientes de estos ataques feminicidas y también las afectaciones que tienen indirectas y directas de los niños y las niñas que viven en estos hogares. Entonces, bueno, estos dos son desafíos enormes que tenemos que tener. ¿Qué tenemos que tener presente? ¿Qué se está haciendo por parte de las iglesias? Creo que primero señalar como teóloga latinoamericana que hemos venido desarrollando ya por décadas marcos bíblico-teológicos, pastorales, desde las ciencias de la religión, en torno a los compromisos con estos temas, ¿no? Especialmente con los más vulnerables, como lo ha hecho la teología negra, indígena, queer, campesina, entre otros, tratando, digamos, de llamar, de buscar superar esas brechas para las mujeres y realmente tener un bienestar, un buen vivir para todos y todas. Desde la labor de las iglesias, por supuesto, continúa un acompañamiento pastoral, un fortalecimiento de las redes de mujeres. Ahí es muy importante que sigan manteniendo un trabajo muy fuerte para mantener a las mujeres conectadas, en diálogo. Estrategias comunicativas con mensajes muy claves en torno a los temas que mencioné anteriormente. Y también digamos, por el caso de diálogo intereclesial por la paz, ha destinado parte de sus recursos en la respuesta humanitaria a las familias rurales y más vulnerables. Se ha hecho entrega de alimentos, kits de aseo. También continúan fortaleciendo líneas telefónicas de atención, ¿verdad? Y procesos de capacitación al sector religioso en la respuesta a la emergencia y sobre todo apoyando la coordinación interinstitucional para esta respuesta.
¿Qué recomendaciones y dejamos entonces allí para, o me surge a partir de esta reflexión? Por un lado, el estar todos y todas en la casa es una oportunidad para transformar esas lógicas en torno a las dinámicas del trabajo del cuidado. Es importante entonces incentivar y aprovechar este espacio para que quienes no estaban, digamos, en estos trabajos dimensionen lo que significa, pero además se redistribuyen equitativamente esas cargas, incluso asuntos de hacer listas de las tareas y medir quién está haciendo más y digamos ahí tomar decisiones en torno a eso. También deben haber, este análisis también tiene que pasar por un tema económico, cómo se están gastando los recursos de la familia, ¿verdad? ¿Qué pasa con los recursos que ganan las mujeres? ¿A qué van destinados? ¿A qué van destinados los recursos que ganan los hombres? Y tener ahí mucho cuidado porque seguimos perpetuando asuntos en torno al gasto de los hogares sobre los hombros de las mujeres, pocos gastos en temas de recreación, esparcimiento y demás, que sí, pues por estas tendencias culturales se perpetúa por parte de los hombres. Necesitamos una mayor contundencia de parte de los líderes eclesiales, y me voy a robar un minuto más ahí para decir que necesitamos más contundencia de los líderes eclesiales en torno a estos mensajes de cero violencia al interior de la casa, en las relaciones, en la crianza y demás. Estas medidas, digamos, de no violencia no son populistas, desde luego ahí estamos nosotros también en unas fuertes confrontaciones con parte del sector religioso que, por ejemplo, está a favor aún del castigo físico, y sabemos que estas medidas de no violencia, protección y demás no son populistas y por tanto también tenemos bastante confrontación. Seguir entonces generando las estrategias creativas que han creado las redes de mujeres para denunciar en medio de estar con el victimario. Entonces se han creado códigos códigos de auxilio, se han creado lugares donde vamos a marcar las mujeres en donde se puede denunciar al victimario. Y por supuesto hay que seguir incidiendo para que estas respuestas sean efectivas. Y pues para terminar ahí, solamente pues seguir fortaleciendo las reflexiones y compromisos bíblico-teológicos, pastorales y demás, que ya digamos los ecofeministas y de las diferentes producciones teológicas nos venían haciendo un llamado a esta interdependencia que tenemos como seres humanos y con el medio ambiente y toda esta necesidad del cuidado. Habrían otras recomendaciones más técnicas, pero por el tiempo entonces prefiero dejar ahí. Muchas gracias y seguiremos entonces en el tiempo de preguntas dialogando. Muchas gracias, Viviana. Agradecemos tu disertación. Pasamos a presentar a la tercera disertante de este webinar. Ella es Lilian López Maya Quiché, defensora de derechos humanos en Guatemala. Es licenciada en Trabajo Social con énfasis en Gerencia de Desarrollo. Tiene un posgrado sobre el Sistema Internacional de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, organizado entre la Universidad de Deusto, Bilbao, España, y la sede de Naciones Unidas. Fue coordinadora de proyectos para promover derechos de mujeres y pueblos indígenas y es integrante del Consejo Menor del Movimiento de Mujeres Indígenas, Sununijá. Actualmente es gerente del Programa de Identidad y Derechos de Mujeres Indígenas Originarias de CARE Guatemala. Entre su experiencia ha desarrollado aportes sobre la situación de las mujeres indígenas en América Latina en temas de derecho a la salud, violencia contra la mujer con el sistema de Naciones Unidas. Ha realizado aportes en la evaluación del Estado de Guatemala sobre la Convención Internacional sobre todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, y ha aportado en la elaboración de informes alternativos ante mecanismos internacionales tales como la CEDAW y el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos. Elaboró un documento a base de argumento teórico político para demandar una recomendación general para mujeres indígenas ante el Comité de Seguimiento de la CEDAW y coordinó la elaboración
de un monitoreo a instancias públicas sobre la garantía de no discriminación en Guatemala, promovido desde el Movimiento de Mujeres Indígenas UNIJA. Fue partícipe en la elaboración del informe sobre situación de racismo contra mujeres indígenas en Guatemala. Dejo la palabra a Lilian López. Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes, un placer y bueno, gracias por la oportunidad de poder compartir y de poder también conocer la experiencia de otros países. Bueno, quisiera empezar diciendo que Guatemala como parte de los países de América Latina y que seguramente la situación es similar en los países. Sin embargo, pues hay ciertas particularidades en torno a la situación de las mujeres. Sí voy a tener traducción, ¿verdad? Solo pregunto. No te preocupes, Lilian, puedes hacer tu disertación en español. Ok, gracias. Quisiera empezar diciendo que, bueno, creo que para todo este proceso que están llevando en torno a los webinarios y el trabajo que han venido realizando, pues seguramente tenemos claro y sabemos que las normas de género patriarcales colocan la carga de trabajo y cuidados directamente hacia las mujeres y las niñas. En este sentido, la pandemia actual pues agudiza la situación de las mujeres y de las niñas, pero sí quisiera hacer como énfasis, ¿no? En torno a la situación y condición de las mujeres indígenas, en este caso en Guatemala. Para ello quisiera empezar diciendo que esta situación lo vería en dos escenarios, en el ámbito privado y en el ámbito público. El tema de la violencia versus el trabajo de los cuidados, ya lo decía la colega anterior, pues agudiza esta situación. Sin embargo, en el caso de las mujeres indígenas, lo podemos relacionar también no solo lo que se atraviesa en este ámbito privado de la agudización de la violencia y la sobrecarga de cuidados en las mujeres, pero también cómo las mujeres al momento de demandar el apoyo legal al sistema de justicia, también hemos visibilizado, digamos, no solo la deficiencia estructural del Estado, y en esta crisis pues se ve de manera exacerbada. Entonces, en ese sentido, uno de los desafíos para las mujeres indígenas es justamente esa parte, el acceso al sistema de justicia relacionado a cómo realmente se puede dar seguimiento a la situación de las mujeres en el ámbito privado. Por otro lado, también recordar que en América Latina los pueblos indígenas se ubican en una situación historizada en donde el racismo y la discriminación atraviesa toda la parte estructural, institucional, legal e interpersonal en los países y que esto tiene un impacto fuerte en la vida de las mujeres. En ese sentido, pues un desafío fuerte es que también se ve que al momento de este contexto de confinamiento, aumenta, ¿no?, esa carga de cuidados hacia las mujeres y cómo las mujeres generan mecanismos de autodefensa física y emocional para enfrentar estos tipos de situaciones. En el entendido que en el país se supone tenemos servicios públicos en los cuales las mujeres pueden acudir. Sin embargo, para los pueblos indígenas o para las mujeres indígenas, pues esos servicios de acceso público pues tienen precariedades, tienen carencias y que no necesariamente pues ayudan a que realmente las mujeres puedan tener como estos mecanismos más desarrollados. Por otro lado, también algo que hemos visibilizado es cómo la carga de cuidados, por ejemplo, en las áreas rurales, en términos del uso del tiempo, en cuanto a que podríamos decir que en las mañanas
pues las mujeres se encargan del cuidado del hogar, y en las tardes, pues de alguna manera, en los lugares en donde hay un nulo acceso al agua, por ejemplo, pues también se requiere hacer ese proceso de carga de agua. Pero esto también coloca en una situación difícil para las mujeres por los toques de quedas que hay en los países. Es decir, que las mujeres pues tienen una dinámica rutinaria en la cual pues pueden llegar tarde a casa con la carga de agua, pero con los toques de queda también esto de alguna manera sobrecarga a las mujeres en hacer todas las actividades en un cierto horario antes del toque de queda. Por otro lado, es que también es importante mencionar que desde la experiencia de las mujeres indígenas, los cuidados en las ciudades capitales, por ejemplo, en donde mujeres indígenas son contratadas en las casas particulares, en este contexto de pandemia se han colocado en situaciones de vulnerabilidad, en despidos, en actos raciales que son muy visibles en torno al que ser mujer indígena en este país, pues la violación sistemática de derechos está normalizado, si lo queremos ver así, en el ámbito de la sociedad. Por otro lado, también es importante mencionar que el otro desafío que se puede mencionar es cómo garantizar o cómo generar las condiciones en cuanto al rol de los estados para responder a esos efectos en la vida de las mujeres, principalmente en nuestros cuerpos, cómo esa carga de cuidados también tiene un impacto en el cuerpo y eso se traduce en la salud de las mujeres. Entonces, al momento de accesar a los servicios, como vuelvo a mencionar, el sistema de servicios públicos descentralizado en teoría para pueblos indígenas es realmente una carencia. Por lo tanto, un desafío fuerte para las mujeres indígenas es cómo seguir fortaleciendo los mecanismos propios de salud, los mecanismos propios de atención desde las plantas medicinales, desde las comadronas que han existido por muchos años. Por otro lado, también hemos visto que otro desafío que enfrentan las mujeres indígenas son todos aquellos prejuicios y estereotipos sociales que hay en el ámbito de la sociedad como tal, como las mujeres indígenas profesionales que se han ubicado en escenarios de debates académicos a través del arte, a través de la música, también son criminalizadas a nivel social, a nivel del Estado, justamente por estos estereotipos historizados que colocan a las mujeres indígenas siempre en ese escenario de la servidumbre, y que esto tiene que ver también con todo el tema del cuidado, pero desde un enfoque más histórico político tiene un impacto fuerte en el contexto de la pandemia. También en el ámbito público hemos también visto cómo de alguna manera en la atención en los servicios públicos es tan evidente que digamos las posiciones jerárquicas dentro de los servicios públicos, el trabajo de cuidado siempre va a recaer principalmente en las mujeres. Es decir, por ejemplo, en un hospital o en un centro de salud, las que son enfermeras que tienen una carga mucho más fuerte, en su mayoría son mujeres. Y no digamos en los lugares, digamos, territoriales en donde se ubican mayormente pueblos indígenas, pues son mujeres indígenas. Entonces se enfrenta una interseccionalidad de violencias en este ámbito público. Es decir, no solo esa violencia de género por el hecho de ser mujer, sino también como el hecho de ser indígena también atraviesa una discriminación racial muy fuerte. Por otro lado, es que también dentro de estos mismos espacios públicos
de salud que son como los que podemos decir que están en una activación fuerte por el contexto, como la reproducción de los prejuicios y los estereotipos son bastante recurrentes, evidentes, no solo en el lenguaje, sino también en los medios de comunicación, en acciones que se puedan dar a nivel de parte de los estados. Entonces, esa parte se convierte en un fuerte desafío para las mujeres indígenas. Por otro lado, es que también en Guatemala, alrededor de más de 200,000 mujeres, según el Instituto Nacional de Estadística, son mujeres trabajadoras del hogar. Y estas mujeres trabajadoras del hogar, en las cuales recarga el trabajo de cuidados en casas particulares, lo ubico en este ámbito público porque, por ejemplo, hay una migración, digamos, de los territorios hacia la ciudad capital. En ese sentido, las mujeres indígenas siempre se colocan en una triple vulnerabilidad en torno a que no cuentan con un salario, no tienen protección social, no cuentan con contratos, y sobre todo el hecho de ser mujeres indígenas, en muchas de las experiencias que se ha visto es el hecho de no saber dominar el idioma español. También ha sido aprovechado para violar los derechos de las mujeres que están en este ámbito. Por ello es importante mencionar que el activar y fortalecer las diversas formas de organización de las mujeres para vigilar y demandar el rol del Estado es importante, digamos, como los movimientos de mujeres indígenas, mujeres no indígenas, feministas. En Guatemala es importante, digamos, cómo estos movimientos se van fortaleciendo y se va también potenciando esa articulación. Por otro lado, también como el tema del autocuidado individual y colectivo es una de las estrategias que podemos utilizar en este contexto, no solo el autocuidado generado desde las propias experiencias organizativas, sino también esos tipos de autocuidado o de cuidado personal que se generan, en este caso, desde conocimientos de pueblos indígenas, ancestrales, que pueden ayudar y a fortalecer estos, digamos, estos impactos que tenemos durante el confinamiento. Por otro lado, también uno de los avances que yo considero importantes en el movimiento de mujeres y principalmente mujeres indígenas es cómo se ha ido desarrollando metodologías de atención psicosocial, de sanación, que se pueden utilizar a nivel individual y colectivo, y que estas estrategias pueden ser un mecanismo de autodefensa durante el confinamiento. Por otro lado, es como seguir colocando en el debate público la situación particular de las mujeres indígenas. Lamentablemente en Guatemala, pues como en todos los países de América Latina, los estados tienen un discurso homogenizado que no necesariamente está visibilizando la situación particular, mucho menos de las mujeres indígenas. Y cómo entonces los movimientos de mujeres indígenas que existen en Guatemala sigan colocando en el debate público, digamos, la situación y la condición, y cómo la respuesta del Estado de Guatemala no necesariamente está impactando en aquellas zonas remotas, en aquellas comunidades en donde hay poco acceso al agua, donde la producción se ha devastado por esta situación. Muchas de las acciones que se están realizando, digamos, por las organizaciones de mujeres, y en este caso, ya sea en lo personal o a nivel colectivo, es cómo se promueven la generación de condiciones para colocar con diferentes actores las demandas específicas de las mujeres indígenas. Por ejemplo, no es lo mismo dar una respuesta humanitaria a mujeres de la ciudad capital, mujeres no indígenas, a mujeres indígenas del área rural. Los contextos son diferentes, por lo tanto, los insumos de alimentación
tienen que ser de acuerdo al contexto cultural. Entonces, ha sido también una de las cosas que se ha ido haciendo. Por otro lado, también cómo se fortalecen todas las campañas de prevención de las violencias, no solo la violencia de género, sino cómo el racismo también atraviesa en toda la respuesta del Estado, cómo se priorizan, a quiénes están priorizando, a hombres, a mujeres, de qué clase, clase media, media alta, o qué es lo que está pasando. Entonces, en ese sentido son algunas de las acciones en la cual formo parte, ya sea en el ámbito social o en el ámbito laboral. Por otro lado, también ha sido importante el acompañamiento individual y colectivo a mujeres que en muchas ocasiones no necesariamente de repente no están viendo, bueno, me voy a contagiar, sino más bien el encierro, la forma en que el Estado traslada la información, el pánico impacta de diferente manera en la situación emocional y física de las mujeres. Entonces, en el caso de las mujeres indígenas, vinculado con una historia política de arrasamiento, con una historia política de violencia sexual, de genocidio, eso tiene un impacto mucho más fuerte y tiene un impacto particular hacia mujeres no indígenas. Entonces, en ese sentido, es importante para las mujeres indígenas colocar en la situación pública de cuál es nuestra situación real desde diferentes niveles y desde diferentes áreas. Por otro lado, también cómo los mecanismos internacionales de derechos humanos, especialmente de pueblos indígenas, también de alguna manera tienen una corresponsabilidad de vigilar y de alguna manera de demandar el cumplimiento de esos compromisos internacionales que ha sido producto de la lucha de los movimientos de mujeres indígenas, mujeres feministas, etcétera. Y en ese caso sí es importante cómo las redes de mujeres, los movimientos de mujeres pueden ir articulando y potenciando el trabajo en conjunto para demandar la particularidad de las mujeres en este contexto. Muchas gracias. Muchas gracias, Lilian. Agradecemos tus palabras. Queremos ahora invitar a todos los participantes o los que quieran hacer preguntas a nuestras disertantes. Por favor, siéntanse en la libertad de hacerlo. Pueden hacerlo en el chat o pedir la palabra para poder utilizar el micrófono. En este caso, dejo ya este espacio a compañera Pamela o Kate, quienes son las que van a estar siguiendo en este momento. Muchas gracias a las tres disertantes. Nuevamente, gracias a las ponentes. Como decía Dora, este va a ser un momento para poder expresar algunas dudas, algunos comentarios que puedan surgir. Las invitamos y los invitamos a que puedan levantar la mano. Por ahí van a encontrar la opción de levantar la mano y vamos a abrir micrófono a al menos 5 personas por 2 minutos cada una si quiere hacer una pregunta o quiere hacer algún comentario a los aportes que las compañeras han hecho. Entonces, este es el momento en que puedan levantar la mano o si gustan, pues también tienen la posibilidad de abrir el micrófono de una vez. Bueno, quizás mientras se animan, hacerle una pregunta a Viviana, que nos llegó por el chat, de Leslie Vogel, que preguntaba si podías repetir el nombre del teólogo que mencionaste y si puedes recomendar algún libro o un escrito específico de este teólogo que mencionaste. Bien, sí, es, digamos, más conocido como filósofo, pero es teólogo Byung-Chul Han, voy a ponerlo acá en el chat. Él ya venía desarrollando una serie de textos muy interesantes en torno a la psicopolítica, que tiene que ver con todo cómo vamos dando nuestra información en los medios y bueno, algunos otros libros muy claves.
Hay uno que me gustaría leerlo, todavía no lo tengo, que es a propósito de los ritos, ¿no? Si no estoy mal, voy a buscar acá el nombre de la muerte de los rituales, que creo que es importante. Creo que es un autor que toma mayor relevancia porque mucho de lo que venía ya planteando se deja ver mucho más claro en esta coyuntura de la pandemia. Entonces voy a poner el nombre en el chat para que lo tengamos. Muy bien, gracias. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, puede levantar la mano para abrir el micrófono y comentar. Y si no, pues pueden hacerlas a través del chat. Camila, ¿puedo hacer una pregunta yo? Sí, claro, Laura. Sí, es una pregunta pues para todas, pero tal vez más interpelando a las organizaciones basadas en la fe que nos acompañan. Y es cómo se puede para articular esos esfuerzos entre movimientos sociales y entre organizaciones de base con las organizaciones basadas en la fe. ¿Qué esfuerzos podemos hacer? O sea, ¿cuáles podrían ser o qué es lo que falta para que esa articulación se dé de una manera más fluida, más potente y que logre incidir pues a nivel local, pero también a otros niveles nacionales e incluso regionales, para sensibilizar más sobre estas discriminaciones que se viven en medio de esta pandemia? O sea, ¿cómo hacemos para hacer más efectiva, más eficaz esa alianza que sé que en algunos países ya existe entre organizaciones basadas en la fe y movimientos sociales para poder incidir de una manera más efectiva en el reconocimiento de esas discriminaciones, pero no solamente en el reconocimiento, sino en la generación de acciones que puedan pues reducir esas desigualdades, ¿no? Revertir un poco ese proceso. Sabemos que no es responsabilidad exclusiva de las organizaciones basadas en la fe, sino que es de la sociedad en general, pero digamos que teniéndolas acá como a Lilian como comunidad indígena, también a Ana también desde las comunidades negras y a Viviana también, digamos que todas con un conocimiento de organizaciones basadas en la fe y el trabajo que se hace desde allí. ¿Cómo hacemos para juntarnos más, para hacer más potente esa alianza y que se logre como mayor efectividad en la incidencia? Bueno, pues yo puedo, si quieren, empezar a señalar algunos puntos. Yo creo que, como dices, efectivamente hay también como una debilidad en el trabajo intersectorial, ¿no? Sobre todo, bueno, las organizaciones basadas en la fe y las iglesias van un poco más lento muchas veces en temas que tienen que ver asociados a lo que estamos hablando. Entonces, yo diría que una parte pequeña, pero el sector religioso ha empezado a avanzar en esas alianzas interinstitucionales, ha aprovechado, por ejemplo, el marco de objetivos de desarrollo sostenible que justamente está basado en ese relacionamiento intersectorial. Y pues creo que se vienen haciendo algunas acciones, especialmente entiendo, por ejemplo, que la red de mujeres acá en Colombia muchas veces tiene muchas mujeres dentro de la red que pertenecen a iglesias y que a veces tienen que mediar ese trabajo y a veces bajar perfil en la iglesia y subirlo en el ámbito más social, ¿verdad? Y no siempre es tan fácil articular esos dos ámbitos. Pero yo creo que efectivamente hay algunas iniciativas, tenemos que seguir viendo puntos de convergencia en el que podemos encontrar estas articulaciones estratégicas que nos permitan avanzar. Pero creo que también hay muchas limitaciones para ese trabajo, a veces el lenguaje. Lo que hemos entendido, por ejemplo, es que
a veces el lenguaje que usan las personas dentro de las organizaciones basadas en la fe e iglesias, por ejemplo, como la diaconía u otras categorías, pues hay que traducirlas cuando uno se encuentra con otros sectores y no siempre es fácil esta traducción de lenguajes, por así decirlo. Pues yo creo que es muy importante seguir trabajando en esa búsqueda de un trabajo intersectorial. Sin embargo, por ahora entendería que es un trabajo modesto, y pues que hay que seguir más bien fortaleciendo para poder superar estas discriminaciones y desigualdades, como decía. Ana. Ana. Sí, buenas tardes, bendiciones a todos. Bueno, yo pertenezco a una organización eclesiástica, pero con un trabajo como psicóloga también en el campo secular, así que no solamente estoy en el ámbito religioso, ¿no? Y mi accionar, como decía Viviana, tiene que ver con pequeñas intervenciones en articulación. Los pueblos originarios del norte de Argentina, ¿no? Con las iglesias en general, nuestras de Argentina en principio. Hemos hecho un trabajo bastante arduo, no se nota, nunca se nota, ¿no? Pero, porque es demasiado lo que necesitan, pero le hemos dado voz y protagonismo a los pueblos, por lo menos durante bastante tiempo. Y ahora yo espero, yo ya no estoy como líder nacional de incidencia social, pero hay otra persona a la cual, digamos, promoví, que sé que va a continuar con la tarea. Me parece muy buena la articulación, yo creo que tenemos que pensar en cómo, estrategias de articulación, ¿no? Y creo que sí, que de alguna manera es más fácil hacerlo, me parece, que desde las iglesias que desde organizaciones seculares, porque la iglesia integra otras organizaciones. De hecho, yo estoy muy comprometida con otros ámbitos seculares, ¿no? Ámbitos de mujeres, el tema de violencia familiar y todo eso que lo estoy trabajando. Me parece que a veces es más difícil que integren digamos, a las iglesias o a las organizaciones religiosas, es más difícil que lo integren, digamos, desde lo secular a lo religioso, las mujeres, ¿no? Tal vez por prejuicios, ¿no? Por cuestiones, digamos, de que pueda haber de alguna manera alguna discriminación, algo por el estilo. Así que nosotros hemos trabajado bastante, incluso desde lo interdenominacional. Bueno, acá está CREAS, yo 2009 me acuerdo que hemos trabajado mucho con la niñez, con ellos, en fin, en lo secular, en el ámbito secular. Así que hay iniciativas, como decía Viviana, hay registro de todo eso. Hay muchas necesidades en los pueblos originarios acá en Argentina. El agua a veces tiene arsénico, no tienen pozos, no hay tanques. Esa fue una de las primeras cosas que hicimos, tratar de conseguir donaciones de tanques, porque con la lluvia por lo menos pueden, así que hay mucha pobreza en todo aspecto. A veces dicen que no solamente, por supuesto, los pueblos originarios, sino que los criollos también, por ahí aluden los supervisores, ¿no? de la región. Pero en realidad en los pueblos originarios hay carencias de todo. Entonces creo que la diferencia es muy grande en función de lo que, de alguna manera, las posibilidades que tienen, ¿no? de generar recursos. Además de la discriminación y todo lo demás que podemos hablar, ¿no? Así que bueno, yo espero eso, que a lo mejor salir de aquí con alguna idea de articular encuentros, poder, en el caso mío, de generar algunas personas de las diferentes etnias que pueden estar participando en estas reuniones. Tal vez ese fue mi interés, ¿no? de estar compartiendo aquí también. Esto de la articulación es parte de mi ADN. Y creo que es la solución acá para muchísimas cuestiones, ¿no? que tienen que ver con la injusticia social. Bien, muchas Ana. gracias, María. Ana, posso fazer a tradução da pergunta para você?
Ela perguntou como é que está a articulação das igrejas e das organizações baseadas em fé com os movimentos sociais, né? Foi mais ou menos por aí? Isso foi nessa direção, justamente para saber como é que o movimento social e os OBFs podem ser mais eficazes contra discriminações e como fazer ações conjuntas a partir disso, fluídas e potentes. Ok, está aberto o meu microfone, né? Bom, a primeira coisa que eu acho que ainda as igrejas, principalmente as igrejas, a gente percebe ela ainda muito focada nas ações assistencialistas, sem estar se articulando diretamente com outros movimentos, né? Respondendo muito a essa demanda da sobrevivência diária, cesta básica, kit de higiene. Eu acho que isso é um primeiro elemento. Ana Gualberto disse que lo que percibe es que las iglesias, partiendo de la pregunta que hizo Laura, ¿verdad? Que las iglesias están mucho más ocupadas y con un enfoque más grande en el asistencialismo, como por ejemplo con entrega de cestas básicas y otros insumos de comidas y alimentos. Percebo que as organizações ecumênicas, né, no caso Koinonia, SESI, que eu acompanho mais diretamente aqui na Bahia, estão em maior diálogo com os movimentos sociais, percebendo também como que essa pandemia tem gerado para esses movimentos ações políticas e sociais, pensando nesse contexto brasileiro, que é um contexto de extrema-direita, onde a gente está tendo todo o desmonte do Estado brasileiro. Então, essas organizações ecumênicas, eu acho que elas estão concluídas nessa articulação com os movimentos sociais. Y Ana destaca que son las organizaciones ecuménicas en Brasil, como Koinonia y otras, que tienen la más grande articulación con los movimientos sociales, considerando la situación de contexto de derecha que estamos enfrentando en Brasil, y son estas organizaciones ecuménicas que están dando este plus, dando este paso adelante con los movimientos sociales para contrarrestar la situación que vivimos acá. Eu sou parte da Rede de Mulheres Negras da Bahia e toda semana nós temos processos de diálogo e a gente debate não só como a rede ajuda as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, mas como a gente pensa esse momento político como um momento para pensar um outro projeto político de Brasil. Entonces, Ana es parte de una red que se llama Red de Mujeres Negras de Bahía, del estado de Bahía, y además de trabajar en la ayuda a estas mujeres negras que necesitan y que realmente necesitan de ayuda, es el otro punto que es cómo pensar este momento en que estamos y qué podemos hacer para cambiar este momento en que estamos. E a gente percebe que isso tem tido muita aderência em outros movimentos. Não é só a rede que tem feito isso, né? Vários movimentos, tanto na área rural quanto na área urbana, têm utilizado esse momento da pandemia para pensar também novas estratégias políticas de articulação e de resposta a todo o processo de fragilização e de vulnerabilidade que as comunidades e populações, no nosso caso específico, as comunidades mais negras tradicionais têm sofrido e todo o povo negro. Y esto no es solo la red de mujeres negras que están teniendo como esta metodología, pero ella se percata que otras articulaciones y redes también están cada vez más juntando las personas y reflexionando en conjunto qué pueden hacer para contrarrestar toda esta situación en que están, y están utilizando este tiempo de pandemia también para pensar qué estrategias podemos tener para contrarrestar esta vulnerabilidad en que vivimos, especialmente las personas negras y el pueblo negro. Uma questão que eu acho que é importante é que a gente percebe uma potência se as igrejas aderirem a esse tipo de reflexão e ação, mas isso ainda não está acontecendo, não está rolando, isso não virou orgânico.
essa demanda ela tem sido muito ainda distante dessa vivência da prática cotidiana das igrejas, que a gente lamenta muito. Ana percibe que si las iglesias se adherieran a este movimiento, a estar junto con los movimientos sociales, sería una gran cosa, pero todavía esto no existe, no es tan fuerte. Es como una pena que no es así, porque sería un plus también para seguir en el camino juntos y juntas. Ok. Isso. Pronto. Ok. Bueno, ¿hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario? Tenemos una pregunta más que nos hacen desde el chat. La hace Emerson Simón y le pregunta a las panelistas que en el caso de las organizaciones basadas en la fe, ¿cuáles son los obstáculos y cuáles son los mecanismos para abordar el tema de género y de economía del cuidado para no romper drásticamente con prácticas muy espirituales que a veces no están en concordancia con la igualdad de género? La verdad que ahora con el tema de género, para muchas iglesias conservadoras es un problema el tema, la palabra género, porque da lugar también, ¿no es cierto?, a todo el movimiento del feminismo radical en cuanto al aborto, que por ahí no estamos de acuerdo todos, el tema de transgénero, porque hay chicos que están siendo hormonizados para cambiar, resignar su sexo biológico, sin tener la madurez emocional, física, para poder llegar a tomar una determinación de esas. Es decir, estamos viendo que las leyes, de alguna manera, se han dispuesto muy improvisadamente, sin pensar en las consecuencias de. Entonces la Iglesia tiene ese tema ahora con la cuestión de género. Si bien no todo lo que estamos hablando implica en esas cuestiones, porque no todo, hay varios feminismos, no es uno. No hay una hegemonía en el feminismo. El feminismo surge como crítica, ¿no es cierto?, a la opresión patriarcal, en función de las injusticias sociales, todos lo sabemos, pero vemos que también hay diferentes movimientos dentro del feminismo. Entonces, bueno, eso, ¿no? María, te pedimos un favor para que todos puedan participar de igual manera. Okay. Que cuando el micrófono se pide con la manito levantada o escribes en el chat, ¿sí? Para que podamos Okay. darle ahora la posibilidad a las panelistas de que puedan responder las preguntas formuladas. Y te agradecemos mucho. Adelante, entonces. Gracias. Lilian está levantando la mano y puedes hablar para responder, Lilian. Puedes activar tu cámara también. Gracias. Gracias. Sí, perdón, tuve un problema técnico acá. Yo quisiera como aportar a la primera pregunta que hacían hoy en torno a cómo se puede articular esfuerzos de las organizaciones y las organizaciones diversas de mujeres sociales y las organizaciones basadas en la fe. Para el caso de las mujeres indígenas, dentro del colectivo al cual pertenezco, pues de alguna manera hemos hecho análisis en torno a esta situación y partimos, digamos, de cómo debemos conocer de manera particular la historia de las mujeres y los pueblos indígenas. En qué escenarios se nos ha ubicado históricamente, digo, porque hay toda una historia de invasión detrás de toda la situación y condición de las mujeres indígenas. Por otro lado, es que creemos que bueno, una de las cosas que es importante es cómo romper, ¿no?, esas barreras de acercamiento que pueden haber entre las organizaciones, ya sea de mujeres o sociales, y las organizaciones basadas en la fe, pero desde un ámbito de debate crítico, ¿no? Cómo hacer alianzas y articulaciones basadas en el respeto, basados en reconocer
los derechos humanos con un enfoque particular, en este caso de pueblos indígenas, de mujeres indígenas, cómo de alguna manera empatamos, ¿no? Cómo generamos debates alrededor de la realidad, en este caso de las mujeres, y la fe como tal, digamos, cómo esto nos puede ayudar a ver más allá de una situación de género, sino también de una situación racial historizada que nos puede ayudar, digamos, en algún momento encontrar posiblemente algunos puntos que podamos trabajar en conjunto, qué sé yo. Ya lo decía la colega anterior, han habido algunos avances de algunos actores que están basados en la fe y que han apoyado procesos de organizaciones sociales, pero también en nuestra experiencia también hemos visto que de alguna manera también hay ciertas limitaciones, hay cierto posicionamiento político, también si lo queremos ver así, que de alguna manera también no encaja con una cierta realidad que se tiene en este caso de las mujeres indígenas. Entonces, yo creo que esto es importantísimo seguir debatiéndolo, seguir discutiéndolo, y también no tenemos que dejar por un lado todos aquellos parámetros estructurales que hay y que impactan en estos tipos de acercamientos, que también no dejamos por un lado el tema de la discriminación racial, el racismo internalizado en la memoria de la sociedad también es visibilizado en los diferentes escenarios, es visibilizado en diferentes espacios. Y también no vamos a negar que también dentro de los espacios de las organizaciones basadas en la fe también se ha dado. Entonces yo creo que es importante, digamos, colocar puntos fuertes de discusión que nos puedan ayudar realmente a tener una articulación que pueda responder, en este caso, a los derechos humanos de las mujeres. Bueno, pues no sé si puedo entonces aportar también a esta pregunta sobre los obstáculos y los mecanismos que, digamos, rompen en algunos casos con prácticas espirituales. En torno a esa pregunta, pues señalar por un lado que necesitamos, bueno, lo hemos venido insistiendo, los biblistas, los teólogos en general, todo el asunto de superar las lecturas literalistas, ¿no? de los textos, y sobre todo superar esa naturalización de los roles de las mujeres en torno al cuidado y demás. Creo que sobre esto también tenemos avances importantes promoviendo todo el asunto de nuevas masculinidades, y yo creo que eso también es parte de los miedos que hay en torno a estos temas, y por eso es también importante seguir trabajando en ese ámbito con los hombres, ¿no? Y cómo también tienen esa capacidad de cuidar, de expresar los sentimientos y demás, que pues digamos esa masculinidad dominante ha esterilizado, por así decirlo, y por eso tenemos que seguir allí. Entonces yo creo que esos obstáculos continúan lecturas literalistas de los textos, continúan estos confinamientos de las mujeres a ciertos roles, pero sobre todo hoy día lo que estamos viendo es un uso de estos temas para caudales políticos y favorecimiento a partidos que mueven estas causas porque saben que son causas muchas veces populistas que se mueven desde el miedo, miedo nos van a desintegrar la familia, miedo nos van a quitar autoridad a los niños, miedo las mujeres nos van a dominar, en fin. Entonces, creo que los mecanismos son generar miedo, confusión, malinformación en torno a estos temas, y creo que ninguna práctica espiritual
verdaderamente, digamos, en la lógica de las espiritualidades, legitimaría, pues desde nuestra perspectiva, el uso de la violencia y la subyugación, dominación o relaciones asimétricas. Entonces creo que esos son algunos de los obstáculos, mecanismos y unos posibles avances también que se han dado. Ana, você quer responder essa pergunta? Você entendeu a pergunta? Sim, na verdade, eu quero trazer algumas questões que eu acho que dialogam um pouco o que a Lília trouxe, um pouco do que a Viviana e alguns comentários. Acho que esse momento da pandemia, ele está trazendo para a gente muitas questões que corroboram com os processos de debate que a gente já iniciou há alguns anos e que a gente está se dispondo. Que a gente está se expondo? Está se dispondo a fazer. Está se dispondo a fazer. Este momento de pandemia está trayendo de nuevo cuestiones que no son de ahora, son cuestiones ya de antes de la pandemia y que ahora estamos también nos disponiendo a discutirlas y a pensar en ellas. Sim. E aí eu coloco duas questões muito de frente, que é a questão de encarar o racismo e os debates sobre relações de gênero. Dentro das nossas organizações, que são baseadas em fé, trazer isso para os espaços das igrejas e de outras organizações religiosas. Entonces, ella menciona dos de estas cuestiones que son importantes, que es la cuestión del racismo, de que tenemos que enfrentar y encarar el racismo, y también la cuestión de las relaciones de género, y que son dos temas que necesitan ser trabajados tanto en las iglesias como en las organizaciones basadas en fe, organizaciones ecuménicas. Sim, e a gente não vai ter todo mundo. Nem sempre a gente vai chegar a consenso. Eu acho que entender que a gente não vai construir sempre consenso nos ajuda a pensar até onde a gente vai com determinados debates. A gente vai, em alguns pontos, como um ponto como o aborto, vai ser difícil chegar a um consenso com várias organizações que estão dispostas ao debate dentro da ACT Aliança. Não são todas as organizações, não são todas as pessoas, não são todas as igrejas que estão a favor desse debate, do jeito que algumas de nós estamos. E acho que é importante a gente entender que nem tudo a gente vai construir consenso. Então, o que é importante para discutir questões como estas é percibir-se e percatar-se de que não vamos a ter consenso com todas as pessoas, com todo o mundo. Ni todo mundo va a pensar como yo o va a tener un consenso con la misma cuestión. Entonces hay que mirar hasta dónde llegamos con el diálogo y la discusión y las ponencias y el debate. Hay que mirar para esto. Por ejemplo, con el tema del aborto. Se puede llegar hasta un punto con algunas discusiones, pero con algunas discusiones y con algunas personas o instituciones en estas discusiones, pero no se puede llegar a un mismo punto con las mismas personas al mismo tiempo. El tema del aborto es un ejemplo para esto. Sim. Porém, temos que pensar o que, para nós, do movimento de mulheres negras brasileira, tratamos como questões inegociáveis. Existem questões que são inegociáveis. O que é inegociável? A manutenção da dignidade humana. Não tem como a gente se propor um debate a quem nega a dignidade humana das mulheres indígenas, das mulheres negras. Não há como dialogar com essas pessoas. Então, o nosso diálogo, ele tem esse limite, ele precisa ter o limite. As outras coisas a gente vai formando, criando estratégias para estabelecer diálogos diferentes, com atores diferentes, com limites diferentes do diálogo. Entonces, es necesario pensar dentro de este consenso que no llegamos con todas las personas,
¿Cuáles son cuestiones que son innegociables, que no negociamos, que no abrimos mano? Nosotras como movimiento, como mujeres negras, tenemos estas cuestiones. Una de ellas es la dignidad humana. No abrimos mano en nuestros diálogos de la dignidad humana. Nosotras como mujeres negras, como mujeres indígenas, no podemos abrir mano de este punto en los diálogos. Y en este sentido, los diálogos tienen ese límite, el límite de lo innegociable, de las cuestiones que son innegociables. Entonces, hay unos actores, instituciones, personas, donde llegamos a un límite X. Hay otros que llegamos al otro límite. Pero hay diálogos que tienen los límites que nosotros colocamos porque vemos que são importantes. Nesse sentido, eu queria só reafirmar que a gente vai estar, quanto organização baseada em fé, dialogando com todos os atores sobre as relações de gênero. Mas com alguns, esses diálogos vão avançar e com outros não vão, porque para eles, garantir essa dignidade humana das mulheres é negar o seu poder. E isso para eles não é negociável. As outras pessoas também têm agendas inegociáveis. Então, acho que esse limite coloca para a gente também, assim, que tipo de esforço a gente coloca nessas relações, né? Que tipo de parcerias a gente quer construir, né? Porque tem uma hora que a gente precisa abandonar determinados diálogos para apostar em outros que parecem ser mais frutíferos. Acho que é importante trazer isso, Renate, porque alguém falou sobre como é que você vai dialogar sobre questão de gênero em alguns espaços, já que isso é negado e tal. Tem coisas que a gente vai falar e tem coisas que tem um momento que não vai dar mais para conversar. E eu acho que é por isso que eu queria trazer isso, sabe? Bom, é isso. Hay que afirmar y reafirmar que como organización basada en fe, coinonía, desde donde Ana Gualberto habla, dialoga con todos los actores sobre relaciones de género, por ejemplo, que era uno de los temas. Pero con uno de los actores, usted puede llegar hasta este punto. Con un otro, usted llega a un otro punto. Entonces, en el diálogo, usted se percata hasta dónde puedes llegar con tus diálogos. Y esto nos hace también preguntar qué tipo de esfuerzo vamos a hacer con esta relación o con aquella relación. ¿Qué esfuerzo es importante tener para obtener, tener en la relación con este actor o con esta institución o con este grupo de personas? ¿Qué parcerías vamos a tener ahí? Entonces, esto es importante percatarse cuando estamos hablando de un tema como relaciones de género. Entonces, estar abierto a hablar con toda la gente, pero al mismo tiempo percatarse hasta dónde llega el diálogo y tal vez hasta decir, bueno, este aquí no vale más la pena el esfuerzo, porque no lleva adelante la parcería, la relación no crece más. Entonces, hay un momento en que decimos no al diálogo, pero outra coisa, hay Renate. otros espacios donde se dialoga más. ¿Qué? Sim, só reafirmando, no caso bem sucinta sobre as questões raciais, existem organizações que estão se pensando para ser aliados na luta antirracista. E tem organizações que o máximo que a gente vai conseguir é que ela diga que ela repense algumas práticas racistas dentro da sua organização e não se torne um aliado na luta antirracista, construindo estratégias para dentro e para fora para superar o racismo. Então, esse limite, né, também acontece nesses outros aspectos. Mas um exemplo que dio Ana es en relación al racismo, por ejemplo. Hay organizaciones que se ponen una a la par de la otra, a la par de donde también Ana trabaja, por una luta antirracista. Pero hay otras organizaciones que simplemente pueden o quieren en este momento repensar su práctica racista, pero no se pondría a la par de la organización para la lucha antirracista.
Bien, muchas gracias. Laura va a compartir otra pregunta que nos llegó por ahí por el chat. Dice, me parece que puede ser, es la de María, no, me parece que es una pregunta que de alguna manera también ayudaron a responder antes, pero la pongo por si hay algo para complementar y dice, la iglesia cómo deconstruye los mensajes desde el púlpito patriarcales, machistas y sexistas. Desde los púlpitos se enseña perdón, cómo se trabaja con las mujeres en la osadía de denunciar violencia, sí, cómo se les ayuda a denunciar la violencia de género. Es una de las preguntas. Tal vez enfocamos esta pregunta de cómo denunciar la violencia de género también de acuerdo al tema del panel, que es la economía del cuidado, y es otro tipo de violencia, ¿no? La recarga de tareas, la no redistribución de tareas es una violencia. Entonces, la pregunta es cómo desde las organizaciones basadas en fe e iglesia se puede enseñar de estas redistribuciones o prevenir esta violencia que puede causar esa sobrecarga de trabajo también en las mujeres. Yo creo que en este punto las panelistas tendrían más o menos como un minutito perdón, 2 minutos cada una para poder dar respuesta a esta pregunta y cerrar con algunos comentarios que quieran hacer de esta conversación general para luego ya hacer el cierre. Así que le doy la palabra a Viviana primero para cerrar. Y luego vamos con Ana y luego con Lilian para que tengan cada una 2 minutos como de comentarios, si quieren responder también a esta pregunta y vamos cerrando. Bien, bueno, creo que esta última pregunta nos deja un enorme desafío en adelante, ¿no? Y es pues que decíamos anteriormente, necesitamos un mayor compromiso de los líderes religiosos, de los líderes pastorales, eclesiales, en este sentido de tener mensajes muy contundentes en torno a a eliminación de cualquier tipo de violencias, a no justificar el uso de la violencia de ninguna forma. Y bueno, para eso, pues como también lo mencioné, han habido producciones muy importantes de biblistas, de teólogos, de las ciencias de la religión, haciendo también toda unas relecturas que nos permitan, digamos, ver la necesidad de esas rupturas y de esas irrupciones, digamos, desde lo cultural, desde lo religioso, para poder avanzar, ¿no? Y bueno, ahí ya llevamos muchas décadas resaltando desde los mismos textos bíblicos cómo, digamos, se dieron rupturas en su momento, cómo las mujeres heredaron en su momento, cuando no podían, cómo las mujeres ejercieron allí como unos liderazgos importantes cuando, digamos, estos contextos eran aún más cerrados. Entonces yo creo que ahí hay que seguir animando sobre todo la participación efectiva de las mujeres en este sentido. Y para ir cerrando, digamos, creo que ahí hay unos compromisos también muy importantes en torno a seguir trabajando estos temas de derechos sexuales y reproductivos con este sector y, digamos, cómo estas barreras se aumentan en medio de esta emergencia y sobre todo también esas barreras para acceso y efectividad del sistema de justicia. Entonces yo creo que ahí hay todo un trabajo muy importante que el sector puede hacer y especialmente también quisiera hacer un llamado ahí a todo este asunto de cierres de fronteras. Tiene una implicación muy importante para el paso de las mujeres por las trochas o los lugares no permitidos para pasar las fronteras y esto aumenta todo el riesgo de tráfico y trata de personas. Yo creo que ese tipo de asuntos también tenemos que ir viéndolo y por último señalar que algo que también tenemos que empezar a generar una mirada crítica
es como ya lo veíamos en las marchas de fines del año pasado, cómo se venían exacerbando los abusos policiales. Y creo que ahí abrí toda una lógica de control de la información y demás. Tenemos que ser muy críticos porque finalmente quienes están ganando con todo este levantamiento de información que a veces es innecesaria, no tiene nada que ver con la emergencia, pero igual están aprovechando para levantar información que nos obligan a darla, es que finalmente acá el gran ganador y el que se va a reinventar en todo esto será todos los mecanismos de consumo, de preferencia, todo el tema de data, de la Bias Data que estamos dando generosamente en las redes, de nuestros gustos, de nuestra información, de dónde estamos. Creo que hay que empezar a mirar críticamente estos sistemas de control y la exacerbación de los abusos policiales en el marco de esta emergencia. Por ahí dejaría. Ana. Você entendeu o que é agora? Eu acho que eu entendi, que acho que a Laura pediu para falar um pouco sobre como é que a gente incentiva o pessoal a fazer as denúncias e também para poder fazer logo as considerações finais, não foi isso? Isso, daí 2 minutos para isso. Tá, rápido. Então, eu acho que a primeira coisa é que o engajamento de todas as lideranças religiosas no incentivo de que as mulheres não devem passar por situação de violência é válido. Isso é o diferencial para que qualquer mulher que seja religiosa tenha coragem de romper uma situação de violência. Então, a primeira questão é a gente tentar envolver sempre essas lideranças. E aí, dentro das igrejas, dentro dos terreiros e de qualquer outro tipo de religiosidade. Acho que essa é a total diferença quando você tem uma liderança que é engajada no combate à violência, e que isso possibilita para essa mulher uma reação com uma segurança no seu espaço religioso. Isso é um diferencial muito grande. Mas quando isso não acontece, que a gente crie outros mecanismos em outros espaços onde ela esteja, seja nas associações, no sindicato, nos grupos de mulheres, onde ela consiga ter algum tipo de incentivo para se sentir acolhida e sentir apoio para realizar os seus processos de denúncia e compreender que isso não é a vida que o sagrado lhe deseja, né? Não tem justificativa plausível religiosa para esse tipo de vida. Eu, Renate. Renate, minha tradutora. Seguramente tuvo algún problema de conexión porque no la vemos ahora como participante. Olá? Será? Bueno. Renate? Oh, acho que ela caiu, né? Bueno. Ustedes no me comprendieron, ¿no? Algo, Ana, algo, sí, algo te comprendimos. Sí, entendimos bien. Gracias. Bom, agradeço este momento. Espero que em breve eu esteja falando para poder me comunicar melhor com vocês. Agradeço este momento de reflexão entre nós outras. Abraço forte de Brasil, de Bahia, a todas ustedes. Gracias, Ana. Pero no te vayas todavía, falta un momento para despedirnos. Vamos a darle ahora el paso a Lilian para que pueda también hacer sus comentarios finales. Gracias. Voy a resumir un par de cosas que quería responder a las preguntas anteriores. Y una de ellas es cómo analizamos que no hay una única forma de ver ni de practicar la fe. Es importante tener en el análisis esa parte, cómo enfatizamos el tema de la no imposición de una fe específica, porque de alguna manera eso también genera contradicciones en la parte de imaginarios sociales, prácticas, cómo incluso esto impacta en el caso específico de las mujeres
impacta en sus emociones, en su cuerpo, etc. En ese sentido, desde la experiencia nuestra de mujeres indígenas en Guatemala, especialmente desde el movimiento de mujeres indígenas, que es a la cual pertenezco, pues sí hemos cuestionado, ¿no?, de manera crítica el tema del rol que juegan las organizaciones basadas en la fe. Una de ellas es cómo de alguna manera es importante dentro de estos diálogos que se tienen, cómo colocamos el respeto, ¿no? El respeto desde esos derechos humanos en cuanto a las propias, en cuanto a las formas propias de espiritualidad o de profesión de la fe. En este caso, podría remitirme específicamente a pueblos indígenas, por ejemplo, cómo no estigmatizar, no satanizar sus formas prácticas que realiza en cuanto a su espiritualidad, y que esto de alguna manera están reconocidos en marcos normativos, no solo nacionales, sino también internacionales. Entonces creo que esa parte, digamos, es importante, que se convierte seguramente en un desafío y un reto para estos diálogos o para estos acercamientos que se pueden hacer entre organizaciones sociales o organizaciones basadas en la fe. Por otro lado, es importante mencionar que el tema de cómo la normalización de prácticas que de alguna manera muchas veces también se visibilizan en torno a desde la profesión de una fe específica que de alguna manera limita ya sea el desarrollo, el liderazgo de las mujeres, y en algún momento también legitima ciertas violencias en contra de las mujeres. Por decirles un ejemplo, en Guatemala hemos hecho algunas investigaciones en donde se afirma cómo el sistema de justicia administra la justicia como tal desde los fundamentalismos religiosos, situación que no debería de darse. Entonces creo que el tema, digamos, de derechos humanos es importante, digamos, entre ese acercamiento, entre esos puntos de encuentro, para ver cómo podemos en algún momento trabajar en conjunto, sobre todo cómo se las propias formas de practicar o de ver la fe como tal, porque muchas veces una cosa es la teoría, ¿no? Pero otra cosa es la práctica. Entonces yo creo que esos dos tipos de situaciones hay que tratarlas, y que en algún momento vale la pena, ¿no? Como las organizaciones en algún momento basadas en la fe también colocan en debate público o cuestionamiento ciertas prácticas o las formas propias de pueblos indígenas, también de los pueblos indígenas, de las mujeres indígenas, también hacer esa parte, como cuestionar algunos mensajes públicos que de alguna manera el tema patriarcal utiliza a favor de el tema racial también. Entonces, yo creo que esos tipos de situaciones es un reto y un desafío para todos y todas que estamos en estos tipos de procesos, y cómo de alguna manera vamos promoviendo espacios de diálogo crítico, de diálogo positivo, de diálogo con miras a respetar las formas propias de cada actor o de cada actora, o en este caso de los diversos pueblos que hay. Y bueno, muchas gracias por ese espacio. Realmente es un aprendizaje también personal que nos ayuda a revisar también ciertos procesos que llevamos en el país, que también necesitamos profundizar más acercamientos, más diálogo, más de alguna manera más análisis que nos puede ir ayudando a seguir construyendo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Lilian. Ailín, vamos a cerrar ya digamos que con las conclusiones que Ailín nos va a presentar de las intervenciones de las panelistas para dar un cierre al panel, al conversatorio. Le damos las gracias a Ana, a Viviana, a Lilian por su participación. Muy enriquecedoras y formativas sus intervenciones. Ailín, entonces te damos la palabra. Bien, gracias Laura.
Entonces, de esta forma, la idea era retomar algunas ideas que nos parecieron centrales de las exposiciones, y en este sentido retomo lo que decía Viviana, que definía lo que era la violencia interseccional, y cómo estas, de forma simultánea y múltiple, se van interrelacionando y generan en las mujeres, que no solamente por su género, también por su color y por su etnia, una interseccionalidad en este sentido de las violencias. Y entonces Ana nos contaba en este sentido que la realidad de las mujeres negras en Brasil, y Lilian nos contaba un poco de la realidad de las mujeres indígenas en Guatemala. También Vivian nos contaba un poco la diferencia en cómo se vive, cómo viven las mujeres en la ciudad, y cómo viven las mujeres en un contexto de ruralidad. También nos parece importante retomar cómo Vivian resaltaba esto de que la desigualdad no es nuevo, sino que este contexto justamente agudiza mucho las desigualdades que ya son preexistentes y que son generadas por un sistema que sistemáticamente genera exclusión, y sobre todo exclusión de las mujeres, ¿no? Entonces, en este contexto, esto se agudiza, se triplica, tanto en las tareas de cuidado como en otras tareas que asumen las mujeres cotidianamente. Algunas de las recomendaciones que fuimos tomando de las panelistas fueron el hecho de generar material audiovisual, videos, podcast, para poder salir a denunciar, y también para acompañar a mujeres que sepan cómo acceder a ayuda de parte del gobierno o de diferentes instituciones, como las organizaciones basadas en fe. Otras de las estrategias es desarrollando discursos de la teología que salgan al encuentro y denuncien este sistema de injusticias que viven principalmente las mujeres. También tejiendo redes entre mujeres y el hecho del acompañamiento pastoral. Otra de las cosas que traía Viviana, que me parece importante, es esto de que en este contexto en donde todos y todas estamos en nuestros hogares, se visibiliza quiénes son los que asumen y quiénes asumen esta carga, este cuidado constante, cotidiano, y cómo poder ir pensando juntos y juntas formas de trastocar y distribuir mejor este cuidado, ¿no?, que asumen históricamente las mujeres. Y también me parece importante esto que traería Lilian, no solamente ejercer presión de parte de las organizaciones y las organizaciones basadas en fe, para demandar al Estado que se haga cargo y que garantice la salud pública, que garantice estrategias y salga al encuentro con estas desigualdades. También desde el plano internacional es importante que se acompañe para visibilizar y demandar esta particularidad que viven las mujeres indígenas, negras, entre otras. Entonces, en este momento dejo a Laura y a Claudia la palabra. Muchas gracias, Aileen, muy amable. Bueno, yo pues hoy quiero agradecer principalmente a nuestras tres panelistas de lujo, a Ana Gualberto, a Viviana Machuca y a Liliana López, por todos sus aportes y por el interesante diálogo que se generó alrededor de todas las ideas que ustedes nos han expuesto hoy. También agradecer a la COP de Género, que hizo posible este ciclo de conversatorios y de webinars sobre las diferentes apuestas que debe tener el mundo ecuménico y las organizaciones de fe frente a lo que está ocurriendo hoy con esta pandemia y con las mujeres específicamente. También agradecemos a nuestro público presente, quienes también nos han acompañado durante estas tres webinars y en este ciclo que termina hoy. Y ya estaremos contándoles un nuevo ciclo. Entonces, ahora quisiera dejar a Laura, que nos tiene un anuncio parroquial. Bueno, más que anuncio parroquial, es bueno decirles que
el compartir de todos estos 3 webinars nos ha dejado grandes enseñanzas y ha sido muy formativo tanto para nosotras que hemos venido participando en la organización como para las personas que han venido acompañándonos en estos últimos 3 encuentros, por lo que vamos a sistematizar todas las ideas, las recomendaciones, las ideas que fueron surgiendo en estos conversatorios para compartirlas de una manera más amena con ustedes. Hemos venido enviándoles algunos boletines con los videos de los webinars y algunas conclusiones, pero la idea es poder sistematizarlo para que pueda llegar a sus organizaciones y que pueda ser de utilidad. Seguramente vamos a seguir conversando sobre estas articulaciones que nos interesan bastante desde la comunidad práctica de justicia de género de ACT en América Latina. Tenemos algunas iniciativas en ese sentido también, y les estaremos comunicando pronto de esas iniciativas que están muy en el sentido de la articulación y de la formación en justicia de género para el liderazgo religioso. Entonces nos hacían algunas preguntas en el chat sobre, bueno, pero acá no están también pastores que puedan escuchar nuestras reflexiones. Y bueno, sí, es un desafío poder hacer eso, poder invitarlos y poder involucrarlos en estas reflexiones para que se haga realidad también esta promoción de la igualdad en lo que queremos generar en las iglesias y las organizaciones basadas en la fe, y que no compite para nada, como lo decían nuestras panelistas, con la espiritualidad y las enseñanzas del evangelio cristiano, sino al contrario, están muy en sintonía y están muy armonizadas. Entonces, decirles gracias a todos y todas. Estaremos invitándolos a otras conversaciones, invitándolos también a participar en otras oportunidades formativas, también a partir de las lecciones aprendidas que nos ha dejado este ciclo de webinars. Un abrazo para todos y todas, muchas gracias por su participación y bueno, tenemos sus correos, estaremos poniéndolos al tanto de las nuevas actividades de la comunidad práctica y muchas gracias a ustedes también por compartir su experiencia y su saber con nosotros y nosotras. Así que bueno, que tengan una buena tarde, una buena noche para otras y bueno, nos encontraremos pronto y estén pendientes de nuestros correos y de la página web de actuandounidas.org, que es la página de la comunidad práctica de justicia de género de ACT en la región. Y la foto. Ay, les pedimos que pongan 1 minuto su cámara, porque queremos tomar una foto, así sea virtual, de todas en la web, así que, bueno, también aprovecho para mencionar que esto fue posible gracias a un equipo que conforma la comunidad práctica de género, que voy a mencionar algunas de las que veo aquí, pero somos muchas, somos por lo menos unas 17 o más. Pilar, estoy viendo Pilar Pantallas, sí, que hace parte de la comunidad práctica, que está aquí también acompañándonos. Bueno, Ana Gualberto también hace parte de la comunidad, Aileen, Claudia, Soraya, Alejandra, también la estoy viendo ahora en pantalla, Dora, Pamela, Renate, que también participó como panelista, bueno, sí, Teresa Guadamuz, que también hace parte de la comunidad práctica, bueno, y les agradecemos a todas su participación y en un momento tomo la foto con alguna, si alguna la puede tomar, también sería genial, yo te voy a también a tomar la foto ahora con esta. Listo, ya. Bueno, ahora sí. Un abrazo para todas y que tengan buena noche. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, mucho gusto. Gracias. Bye bye. Les enviaremos una encuesta también para que puedan evaluar los encuentros. Así que les agradecemos, la puedan responder luego. Genial. Okay.